Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo del país donde se encuentren, al horario que nos estén mirando, queremos agradecerles por estar ahí siempre, por todo el amor que nos brindan y por la oportunidad otra vez de poder entrar a sus hogares. Esta vez tenemos una entrevista de esas que yo siempre digo son como un placer que uno se da al alma, ¿no? Cuando conocemos personas con historias muy fuertes, con historias poderosas y con historias de vidas que nos enseñan y que nos pueden aportar muchísimo a la vida. Por eso es importante escuchar. Así que les voy a dar una bienvenida hoy y creo que estamos hablando a Costa Rica, ¿sí? Hoy nos visita Costa Rica. Tengo a Odalis y a Nelson. Bienvenidos a Valientes Mujeres y a miradaspositivas.com. ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias. Gracias a Analia, muy agradecida de poder estar en tu programa. He estado siguiéndote en las redes. Como sabes, tuvimos la dicha en nuestro viaje a Francia de conocer a Fafa. Sé que es buena amiga tuya. Le enviamos un besito a Fafa en Argentina. Gracias, Fafa. Pura vida. Y sinceramente esto es lo lindo, ¿viste? De esta labor que estás haciendo tú, la que hace ella, y la de que un poquito te vamos a ti, a tu público, dejar saber hoy. Muchas gracias por tenernos y pues nada, muy contenta de estar aquí contigo hoy y mucha pura vida. Oh, bienvenidos, bienvenidos. Les cuento que, bueno, Nelson y Odalis, ellos son cubanos, pero están residiendo en este momento en Costa Rica y tienen, la verdad, una historia muy interesante para contarnos y yo voy a darles la oportunidad para que ellos nos vayan contando un poquito. Sé, Nelson, que sos escritor. Yo he escrito 6 libros bajo mi nombre, 15 como escritor fantasma, que quiere decir que escribo para otra persona, no pongo mi nombre. Y he hecho 2 escrituras para películas. He hecho 2 películas. Mira qué bueno, qué interesante. Y contanos, ¿alguno de estos libros o estas películas son tu autobiografía o todo tiene que ver con tu vida? Sí, la primera se llama en inglés Heart of a Cuban. Quiere decir, traducido Corazón de un Cubano. Está en Amazon, Barnes & Noble y una serie de websites. La historia mía de cuando yo estaba en Cuba hasta cuando yo salí, qué fue lo que pasó en esa trayectoria. Si quieres te lo digo bien brevemente. Yo me crié en un sitio que los cubanos sabemos que es histórico, que se llama el Cacahual, ahí donde hay 2 de los héroes más grandes de la guerra de independencia. Ahí están enterrados en la finca de nosotros. Cuando el señor que tomó posesión del país por 63 años vino, pues nos quitó la finca, como le quitó la bicicleta, las casas, los automóviles, a todo el mundo, todo era del pueblo. Entonces, en ese momento, nosotros tuvimos que huir de la finca a otro sitio en el pueblo. A los 3 días fusilaron a mi abuelo a la pared porque él protestó por lo que iban hecho el gobierno. Yo lo vi, yo tenía casi 11 años, yo estuve presente cuando lo fusilaron. Se llevaron a mi papá preso, pero él logró escaparse y nos escapamos los 3 en una lancha de 16 pies que nos tomó 5 días, 4 noches en el mar abierto, una lancha pequeña. Cuando estábamos como a el tamaño, vamos a decir, la distancia de 2 terrenos de fútbol, se hundió la embarcación y en contra de la marea tuvimos que nadar a llegar. Yo me demoré como 3 horas nadando. Nadamos, solo era mi mamá, mi papá y el señor del bote, que tuvimos que escondernos abajo de unas tarpas porque pasaba la patrulla de Cuba y estábamos escondidos ahí abajo y nunca lo encontraron. Después, la mayormente de mi juventud la pasé en el sur de Miami. Eran tiempos muy difíciles porque en ese tiempo los americanos
no querían deber de nadie que venía de Cuba. Era siempre protesta, hablan inglés, Cubans go home, y ¿sabes? Toda esa serie de insultos que nos tiraban, pero uno logró superarse. En mi mente, yo cuando llegué a los Estados Unidos, nomás que sabía una palabra en inglés, y tuve tiempo ahí tratando de lograr de perder mi acento, porque no quería que usaran el acento mío de hispano para ponerme con los dedos debajo del pie arriba de mi cuello, porque no era porque no era inteligente, ni porque trabajaba, ni sudaba, era porque simplemente tenía un acento. Y yo no iba a permitir que me hicieran esa humillación. Y entonces yo trabajé mucho para quitarle el acento mío en inglés, del español. Yo después me cansé de todo y me inscribí en los Marines, los Marinas, la US Marine. Fui 2 tours, quiere decir, tuve en total 22 meses en combate en Vietnam. Salí y después me puse a construir escuelas en el extranjero para personas que la mejor manera de avanzar la economía de un país simplemente es increíble, simplemente es darle a los adultos una educación que ellos puedan usar, albañil, plomero, electricista, el que repara el aire acondicionado, el que repara el carro, el que repara el aire acondicionado del carro, que hay muchos empleos que si una persona lo logra en el país que está, muchos oficios, si ellos lo logran con una capacidad y con un certificado de los estados, pues entonces se le abre la puerta y más oportunidad. Entonces la idea es que esa persona pueden conseguir un trabajo mejor, con más salario, y los hijos entonces ven que los padres pudieron lograr algo y que ellos también lo pueden lograr, porque anteriormente, suponiendo en Camboya, donde yo estuve viviendo 5 años, las personas, las hijas, no iban a la escuela en lo absoluto. Los varones iban a la escuela hasta el segundo o el tercer año y después todo el mundo allá afuera con la cosecha de arroz. Entonces ahí se quedaban para siempre y los hijos de ellos ¿qué hacían? Pues lo mismo, y los hijos de ellos pues lo mismo. Claro, y no se avanza, te voy escuchando y voy hilando un poco tu historia, ¿no? Desde ese Cuba que me contás, al que tuviste que enfrentar de estar niño, ver la crueldad, conocer de cómo es la política cuando en realidad no es política, cuando es dictadura, cuando uno tiene que sobrevivir, ¿no? Y salir adelante, ver partir de forma cruel a los seres queridos y tener que posicionarse en un lugar nuevo, con otra cultura, trayendo todos los sentimientos que un niño o un joven puede traer, pero que quiere salir adelante, porque hay algo que vos dijiste con la clave, que es la educación es lo que nos da conocimiento y libertad. Eso es lo que nos libera, ¿no? Nos libera y nos lleva para adelante y nos hace fuertes, inteligentes y nos da ese empoderamiento que no es solo de la mujer, sino que también el hombre se empodera ante las situaciones. Realmente increíble lo que me contás, increíble lo que pudiste lograr, ¿no? Con el tiempo, y siempre poniendo en sí tu cultura, ¿no? Tu historia, tu vida, ¿no? No olvidando de eso. No, sí, es imposible, bueno, para mí, no sé, para otra persona, olvidar de dónde yo vine. Porque cuando uno, y lo voy a decir simplemente, cuando tú pierdes tu casa, no porque la perdiste, porque no la pudiste pagar ni nada de eso, sino que quien viene y te la quita. Ya cualquier lugar que tú estés después de ese momento no es tu casa, es simplemente a donde uno está durmiendo.
porque tu casa y tu corazón sigue siendo a donde tú te criaste antes del desafío de un gobierno que viene y se apodera de todo. Exacto, se apropia de todo lo tuyo, De de tu todo. historia, ¿no? De tu vida, de tus días, de tus amores, de tus esencia. Claro que sí, yo creo que todos los latinoamericanos, isleños, todos los centroamericanos, sentimos ese desarraigo de alguna manera de nuestras raíces, pero nunca nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos y nuestra cultura en sí que lo dice todo, ¿no? Desde nuestra forma de hablar hasta nuestra conducta, ¿no? Llevamos en el corazón siempre nuestra patria. Y eso debe ser muy difícil, ¿no, Nelson? Estar lejos del hogar. No, no, no creo. Es difícil en el sentido que yo nunca pude ver a mi familia otra vez, Ahí. pero uno nunca está lejos, porque hay que acordarse que a donde quiera que uno va, lleva el cerebro de uno va con nosotros, el corazón va con uno. Hay una frase de una canción que cantó Willy Chirino, que es salsero de Cuba, y dice que él se siente orgulloso de ser cubano hasta la muerte. Uh-huh. Quiere decir que no importa, y eso yo creo que lo puedo decir para 99.9% de los cubanos que estamos alrededor del mundo, Uh-huh. que nosotros somos cubanos hasta la muerte. Y lo que pasa entre ese momento y nunca se olvida de donde uno viene, de donde uno salió. Exacto. Nosotros nos encontramos en Mónaco y estamos ahí buscando dónde está el bus para ir a la estación de tren y no lo encontramos. Y nosotros tenemos un acento particular, que es el cubano, y estábamos hablando para atrás y para adelante. Bueno, yo creo que es por aquí, y ella dice, no, yo creo que es para allá. Entonces viene una señora con una sonrisa muy grande y nos da un abrazo. Y dice, mira mi familia, mi gente, aquí. Y entonces, ¿sabes? ¿Y usted es cubana? Claro que sí, yo soy de tal y tal lugar, esto y lo otro. Se montó en el bus con nosotros para llevarnos a donde estaba el tren. Ella no iba para allá, pero de todas maneras se montó. Pero cuando uno se encuentra un cubano en lugares como ese o otro, todos somos hermanos. Y si no somos hermanos, todos somos primos. Qué Nosotros bueno. no tenemos amigos ni amigas, tenemos primos y Tenemos primos. familia, ¿no? Qué bueno, qué lindo es escuchar eso. Y yo debo confesar que es la primera vez que yo conozco o hablo con cubanos, ¿sí? Así que gracias, es un placer para mí, pero sí he hablado con otras personas de otros países y también tienen eso, ¿no? El puertorriqueño, el mexicano, o sea, tienen esa cosa, se encuentran, se sienten familia, ¿no? Y yo debo confesar que nosotros, argentinos, no somos así, generalmente en el mundo, ¿no? Y a veces te da como hasta tristeza, ¿no? Porque la diferencia es que el mexicano, el puertorriqueño, se puede montar un avión donde quiera que esté en el mundo y ese mismo día o al otro día está en su país con sus raíces. Nosotros no tenemos la oportunidad de hacer eso. Exacto. No podemos. Esa es la diferencia grande. Yo creo que eso es lo que nos une. Los hace más unidos, ¿no? Más unidos por ese sentimiento de lo que tenemos, lo que perdimos y lo que con esperanza volverá a hacer otra vez. Queremos recuperar, ¿no? Quieren recuperar. Eso se llama empatía también. Eso tiene que ver con la empatía entre el ser humano, ¿no? La empatía real, porque vos sabés lo que pasaste y sabés que muchos han pasado y no querés que eso le pase a todos, ¿no? Cuéntenme un poquito cómo se conocieron ustedes. Dale. Sí. Bueno, fíjate que fue justo antes de la pandemia. Nelson y yo
ya como sabes, como cubanos, ambos estamos en un grupo que se llama All Things Cuban, o Todas las Cosas Cubanas. Y entonces, justo antes de la pandemia, en febrero, él pone una foto muy linda de su papá, vestido mucho como se vestía mi papá, con esos pantalones de pliegue, una guayabera, con aquella cabellera blanca tan bella. O sea, que esa foto me impactó. Entonces, me conmovió tanto que, aunque yo todavía estaba trabajando como ejecutiva, de vez en cuando, pues obviamente entraba y miraba. Y él tiene una foto, un paisaje muy lindo de cara, o sea, no había una cara de alguien para saber si era hombre o mujer, y solo tenía las iniciales de NJ Pérez. Irónicamente, ese es mi apellido también. Y yo dije, mira, qué cualidad. Entonces le dije, ay, qué linda, o sea, ahí empieza todo, yo me conecto a través de la foto, con impactada, y empezamos a comunicarnos a sabiendas de que él era cubano, que yo era cubana, y me comenta más acerca de él, de dónde era, que sus bisabuelos eran patriotas de Cuba. Y entonces pues ahí yo entro y le digo, qué casualidad, esto me acuerda mucho a mi papá, porque mi papá es un hombre que también fue un gran patriota de Cuba. De hecho, participó en se hizo como un atentado en ese tiempo, que era algo como sumamente sagrado, contra el que estaba tomando, esta persona que tomó la comandancia de Cuba en ese momento, sabemos quién es. Sí. Y entonces él, a través de un oficial de la CIA, colaboró con él, y eran 8 personas, todos los cogieron, menos a él, a mi papá y al señor de la CIA. Y entonces está la historia de ese escape de Cuba, pero para nosotras, de forma como mi papá tuvo que escapar a través de la Embajada del Uruguay, que está cerca de ustedes. Sí, pegaditos. Exacto, y después fue de ahí llevado a México. No, ¿verdad? Yo desde niña eso no se hablaba, era como un secreto muy grande, y entonces cuando nosotros pudimos, él tuvo que escapar de Cuba. A mí me dejó de casi un año, y mis otras hermanas, que somos un total de 5, pues quedamos solas. Él nos apartó a una casa que teníamos en una finca, y ahí nos quedamos, mi mamá con nosotros y mi tía y mi primo, ¿no? Entonces, al pasar del tiempo, pasan 5 años, y él nos logra poder sacar, él ya llega a los Estados Unidos, está toda esa travesía, llega a estar después en un libro. Pero ahí empieza como nosotros nos conectamos, que yo pues le digo, ay, estoy escribiendo un libro de mi papá. Entonces él me comenta, ay, en inglés yo soy escritor, pero en inglés writer puede ser una mujer o un hombre, ¿no? Entonces fue una historia muy simpática, porque yo sí no sabía. Claro, vos todavía no sabías con quién estabas hablando, en realidad. Exacto, claro. Y entonces fue algo, ¿sabes?, pequeño y breve, pero siempre hubo aquel hilo, ¿viste? Aquel hilo de enlace que nos enlazamos, y poco a poco se trató todo del libro. Y sinceramente, pues ha llegado a ser algo muy especial para la vida de nosotros, que ese vínculo de nuestros 2 padres, pues nos trajo, ¿no es verdad?, a esas personas como nosotros, que somos personas espirituales, personas que de verdad creemos que hay un Dios supremo, ¿no es verdad?, el universo que se configura al debido tiempo, ¿no es verdad?, que se abren con unas compuertas y empieza a fluir todo eso tan espectacular. Y así fue que empezó nuestra amistad, y después, mediante ese libro que pudimos lograr antes de que mi mamá muriera, en ponerlo en sus manos, él hizo todo hincapié para trabajar con la casa productora para sacar el libro, cual se llama Corazón de Honor, A Heart of Honor, que también está en Barnes & Noble, a la casa en Amazon, a la casa productora. Le gustó muchísimo, y sacaron un trailer que yo te lo voy a hacer llegar, no te lo he mandado. Sí. Y está muy lindo, ¿no? Porque tú ves la historia de esos 2 seres, cómo pasa todo el momento desde que se conoce, crean su familia, se empodera a esa otra persona del país, y cómo
todo se va desmoronando, tú sabes. Entonces, Sí. ajá. Qué interesante, los escuchaba a ambos, ¿no? Y qué interesante, ambos tienen una historia de vida fuerte, ¿no? Una historia de vida con mucho contenido, con mucho para contar, de hecho lo han hecho y lo han transcrito a libros, ¿no? Y eso es un material exquisito para las personas, ¿no? Los libros nos ayudan a imaginar, a crear, a salir adelante, nos ayudan en muchos aspectos. ¿Qué más los une a ustedes? Aparte, fíjense, como vos hablabas del universo y hablabas de Dios, yo creo que todo se conjuga, creo que se abren unos portales especiales donde muchas veces baja toda esa sabiduría o lo que estamos necesitando y nos conecta, ¿no? De alguna manera, no importa dónde estemos, si tiene que ser, va a ser. Ustedes vienen del mismo lugar, tienen la misma o sea, todo como una estructura de vida similar, y aparte ambos tienen este sentimiento de lo que significa la espiritualidad, ¿no? De alguna manera. Eso los une también, pero algo más los une. ¿Qué más los une? Bueno, déjame contarte un poquito para mí. Bueno, yo como empresaria, llevando a cabo mi carrera, llevaba algunos años ya sola con mi hijo, o sea, ella había hecho un cambio, que vivía aparte, estaba divorciada, y me configuré en crecerme a mí. ¿No es verdad? Eso que tú estamos tratando y como visión grande es la mujer, cómo empoderarnos como mujeres, cómo dejar ciertas cosas que nos sirven de bloqueo, ¿sabes? Yo en mi tiempo creciendo fui corredora, corría track y era rápida y saltaba también. Entonces, para mí fue un momento en el que yo llegué que dije, no quiero más nada, no hay relación, no hay nada, enfócate en ti, a crecer, a profundizar en esas raíces que yo tenía, ¿no es verdad? Como madre, ¿cuáles eran los sombreros, los títulos que como mujeres llevamos? ¿Tú me entiendes? Hija, hermana, tía, madre, ¿no es verdad? Entonces, todas estas cosas las miré de una forma que pude profundizar en eso. Todo lo demás que me quitaba, me perturbaba mi visión, empecé a quitar eso del medio. Me enfoqué en mí, en seguir apoyando a mi hijo en su camino como un joven, ya él tiene 25 años. Esto fue hace como 3 años atrás, ¿no es verdad? Y sinceramente todo se dio, ¿no es verdad? Ya la parte esa mía que ansiaba en algún día conocer a ese ser especial, que nos entendiéramos solamente con mirarnos, ¿no? Como a veces uno como mujer, pues te embullas y estás toda romántica. ¿Sabes que eché atrás un poquito esa parte de mí y dejé que todo fluyera, ¿no es verdad? Que creí muy fuertemente que no era en mi tiempo, sino cuando uno trata de controlar o de poner la manito de uno en algo, se desviaba la cosa. Entonces, cuando hice lo contrario, que me enfoqué, ahí, ¿no es verdad? Cuando nos conocimos. Yo siempre, algo que no pude lograr en los Estados Unidos, aunque traté en diferentes ocasiones como empresaria, era de verdad vivir un sueño de no solo poder visitar a Cuba, que no lo he hecho todavía, extrañaba aquella anhelo de conocer esa perla del Caribe, esa Cuba, ¿no? Y al conocerlo a él, que va creciendo la relación, vimos cuán teníamos en común. Ambos nos gustaba ayudar al público, a algo, o sea, que al crecer, dar nuestra parte a la comunidad, fuese de mujeres o los niños. Y, o sea, era una persona que había logrado mucho, no solo como empresario y que había tenido estos logros en otros países, sino que yo tenía metas, por ejemplo, de irme a España. Ya yo, mi visual era irme de los Estados Unidos a un país hispanoparlante para yo usar mi idioma natal y poder dar y obviamente seguir creciendo, ¿no es verdad? Y entonces al conocerlos, ves cómo todo fue cayendo. Teníamos mucho en común de nuestra visión. Entonces, pues al conocernos y que fuera creciendo nuestra relación, esa visión de irme a España no fue España. Dios tenía otro plan, era que yo viniera aquí.
Entonces aquí en Costa Rica yo he tenido la oportunidad de al ver que es un país libre, viene siendo como la Suecia de Centroamérica. Entonces aquí te encuentras que puedo empezar a realizar ese sueño de verdad de tener mis propios negocios, ¿no es verdad? Algo que te comenté más temprano, soy muy creyente en el que uno no lo hace solo. Hay que tener asociaciones, asociados estratégicos, como yo le he dado, strategic. Exacto, yo lo anoté y todo porque, y te decía, tenés que patentar esa frase porque es maravillosa. Asociados estratégicos, es verdad, ¿no? Entonces, Necesitamos entonces, fíjate, nos conocemos, yo por años desde niña, que había escrito en la escuela, siempre me llegaba premio, en mi corazoncito había aquel deseo de ser escritora, de llevar a cabo un libro, y qué mejor esa historia misteriosa que sabía un poco, pero no todo. Fíjate tú, lo conozco a él, que tiene todas estas conexiones en Washington, que es un escritor. y ¿Ves esos cómo va? atributos, ¿no? Para la escritura, para poder hacer lo que no lo hace cualquiera, es la realidad, ¿no? Esto es así. Entonces, ese sueño de escribir un libro, a través de él, me llega. En lo que era, o sea, conocer a ese ser que nos tuviéramos tanto en común y que nos lleváramos tan bien en todo, en nuestro comer, en nuestra visión. Mi papá había sido profesor, aparte de los atributos que tenía, él también ha hecho eso también. O sea que todo fue como aliándose de una forma tan linda. Pasa el tiempo un poco, sigue la pandemia, pues ya yo decido, nos juntamos, la familia nos conocemos, todo bien, me vengo yo a Costa Rica. Y estando aquí, dije, no lo puedo creer, me di a las lágrimas, porque dije, esta es la Cuba que yo no tuve. Los paisajes muy parecidos a Cuba, la gente linda, humilde, claro, nada es perfecto, ¿no es verdad? Pero he podido vivir esa idea o ese sentimiento que tanto me faltó de niña, poder criarme y crecerlo en Cuba, ¿no es verdad? Pues Costa Rica me está brindando esa oportunidad de yo acercarme lo más posible a ese sueño que era de vivir en Cuba, ¿no es verdad? Entonces, un poquito más, ya que Nelson, y lo voy a dejar que después él siga, ha hecho este vínculo de esas conexiones en esos diversos países, de hacer ese programa de cómo ayudar a la comunidad indígena, pues ya que había la necesidad y veíamos las personas pidiendo, quiero esto, quiero una casa, quiero un condo aquí en donde vivimos, en la piscina, yo le dije, mira, yo iba en otra idea de hacer como algo para el giro de la belleza, que era de donde yo venía. Siempre pensaba que la mujer, la belleza está por dentro, por cómo podemos co-crear algo lindo y darte la fortaleza de cuidarte, de empoderarte en lo que es por afuera también. Al ver la necesidad que había pasado la pandemia, todo el mundo queriendo huir de los Estados Unidos, de Canadá, de todo, pues yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos una inmobiliaria? Hicimos todos los pasos necesarios y así comenzó todo. Entonces ahí a través de eso hemos ido engrandeciendo esa visión, no solo de condominios y casas, sino tierras. De las tierras nacen fincas, de las fincas salen cocos, ¿no? Y entonces hemos llegado a una área que es en el Caribe, de aquí en Costa Rica, que es una de las áreas más pobres que tiene el país, porque este es un país muy rico en la educación, pero este pueblo ha sido como un pueblo olvidado, por decir así, y ahí al acercarnos a esas tierras tan ricas para su tierra tan fértil, hemos encontrado a este grupo de personas, estas comunidades indígenas donde la mujer prevalece, muchas solas han enviudado o solteras, con sus pequeños niños y se están yendo a trabajar tumbando las hojas del árbol que se hacen los tamales. Al hacer este trabajo por muy poco dinero, se han quedado algunas ciegas. Se tienen que llevar a los niños con ellas, los niños los han picado los animales, las serpientes, y algunos han fallecido.
Entonces, al nosotros descubrir esto, ¿no es verdad? Fíjate cómo va creciendo la visión, pues decidimos de reunirnos con la municipalidad de esa área y con lo que es el gobernador, senador de esa área, y estamos llevando a cabo un proyecto para hacer una fábrica, presentar escuelas, para que las madres empoderar a esas mujeres y decirle, ustedes valen, se les va a pagar lo que merecen, vamos a ayudarlas, vamos a que sus niños vayan a la escuela, a que puedan tener atención médica. Y estamos muy regocijados, eso yo siempre fue mi visión, no lo pudiera hacer sin él, porque es ahí donde lleva. Claro, es una conjunción de lo que ambos hacen. Y qué proyecto maravilloso. Yo estuve leyendo lo que me enviaste, mirando un poquito. Qué proyecto maravilloso poder darle dignidad a las personas, darles la ayuda de brindarle conocimiento, poder orientar a las personas. Muchas veces las personas olvidadas, como vos decís, comunidades olvidadas, y generalmente en todo el mundo las comunidades indígenas son como las que las tienen relegadas, quienes no reciben las ayudas necesarias, las que realmente necesitan. En estas comunidades, y en muchas también, vemos muchas madres solteras, muchas madres viudas o mujeres solas, saliendo adelante. La mujer suele ser muy fuerte, pero también la gran debilidad de una mujer es cuando ve a sus niños padecer hambre o morir o desfallecer o todo lo que puede llegar a pasarle, y eso te quita esa energía y esas fuerzas. Y qué bueno que haya personas que se ocupen, que realmente sientan la necesidad de poder brindar lo que ustedes conocen, saben y puedan brindarles a otros, ¿no? Y cuéntenme cómo va ese proyecto, cómo... Va bien, estamos avanzando. El proyecto en realidad tiene tres fases. ¿Okay? Una es el coco mundialmente está en escasez por muchas razones en las Filipinas, en Indonesia, todos los países tradicionales, que ahí donde se da el coco. El coco se usa en más de 600 productos, más de 300 productos, así que es algo que se está incrementando, es que estamos haciendo hasta calles, carreteras, con la fibra del coco, estamos haciendo los ladrillos para construir casas, se hacen más fuertes cuando le pone la fibra de coco y flexible. Entonces, la primera fase es, tenemos inversionistas que en este momento están comprando terrenos para sembrar las pipas, como le decimos aquí en Costa Rica, o cocos, ¿no? Entonces, esos cocos de esa finca, que van a ser cantidades grandes, más de 100 hectáreas de coco, aproximadamente 65,000 matas de coco se van a sembrar. Ya tenemos aproximadamente 7, 8, 9,000 ya sembradas, así que estamos progresando. Esos cocos se dan a los 30 meses, pero entonces la segunda fase es que esos cocos van a alimentar con los productos una fábrica. ¿Okay? Esa fábrica va a producir del aceite del coco, hasta la fibra, leche de coco. La infinidad de cosas, sí. No, sí. Entonces, los trabajadores primordiales que van a estar en esa fábrica van a ser las mujeres que en este momento están cortando las matas para hacer los tamales. Entonces, la visión que hay es poner 3 clases, aulas en la fábrica para hacer cuidado de niños. Quiere decir que no tienen que buscar a dónde dejarlo. Claro. Si no lo vamos a traer ahí, el gobierno nos va a traer maestros para darle instrucción preescolar a esos niños. También hacer un acuerdo con un médico que venga mensual a chequear a los bebés, si le hace falta una medicina, lo que fuera, todo eso va a ser pagado por la ganancia de la fábrica. Pero lo más interesante es
que es la tercera fase, que es la parte social. Y la parte social será que la comunidad indígena es 51% dueño de esa fábrica. Claro. Okay. Los inversionistas son 49%, pero los indígenas van a ser el 51%. Entonces, no es para que alguien se compre un BMW, pero bueno, un Mercedes-Benz, pero es para poner la lista de necesidades que hay en esa comunidad, como un acueducto. Un acueducto es lo primero que se tiene que hacer porque el agua está contaminada por lo que siembran la piña y el banana. Así que eso es lo primero que hay que hacer. También vamos a terminar de construir un centro comunitario que ya empezó y los que crecen la banana, los plátanos, prometieron terminarlo hace 10 años atrás y no contribuyeron ni un kilo. Así que ese edificio está solo ahí, no se usa, pues lo queremos usar, terminarlo, usarlo, poner dos clases ahí para que los adultos empiecen a aprender cómo leer y escribir. Y aparte de eso, poner un centro adentro médico para la comunidad entera, no solamente para los indígenas, que puedan ir ahí y ver un médico al constante, que está ahí todos los días. Claro, cubrir todas las necesidades de cualquier comunidad que está desprotegida, ¿no? Sí, esas son las tres fases. La primera es la siembra, la segunda es la construcción de la fábrica o la procesadora de coco, y la tercera es la parte social y cultural de la comunidad. Entonces tenemos las tres fases, ya estamos avanzando bastante con la primera fase, que es la siembra de compra de finca y siembra de coco. Ahora estamos ya en la fase de conseguir las inversiones que quieran invertir en este tipo de proyectos con las condiciones que no van a ser el dueño del 100% ni del 80%, sino van a ser el dueño del 49%, poniendo el 100% de la plata. Exacto. Porque el 49% de lo que entra de una fábrica de ese tipo, sabiendo la estadística que vienen de la escasez de coco para aceite, para todas esas cosas, para belleza, lo que fuera. Sabiendo eso, el 49% le da un retorno a sus inversiones en 5 años, que es mejor que el stock market o cualquier cosa así. Entonces, pero lo que atrae a muchas personas con dinero es sí que quieren su inversión para atrás y dar una ganancia, pero también que podemos ayudar a la comunidad. Y quieren dar el dinero, pero no están de acuerdo con ayudar a la comunidad. Como dice en los Estados Unidos, I'm sorry, thank you very much, pero adiós. Claro. No. Sí. Vamos por un objetivo que es más... Exacto, uno cuando tiene objetivos, tienen que ser claros, concisos, ¿no? Bien presentados, y quien quiere invertir o quien quiera estar en esto, tiene que tener en claro ya desde entrada cómo es y por qué es y qué propósito tiene, ¿no? Y bueno, y sumarse a eso. Yo creo que hay personas que obviamente van a sumarse porque es un proyecto muy interesante, es un proyecto que suena muy, muy bien. También es necesario, ¿no? Porque estamos hablando de cubrir necesidades a una comunidad, a personas, ¿no? A niños, adultos. Y también con esto, como me estabas contando, que hay una escasez del coco. ¿Y por qué se da esa escasez? ¿Porque hay un uso indiscriminado o no hay cultivo? El problema porque, y esa escasez se va a ver de verdad, ya se está viendo, ¿ok? Aquí en Costa Rica ya se está viendo, pero mundialmente en los próximos de 3 a 4 años va a ser una escasez que, mira, en Inglaterra ya no hay coco. En Holanda no hay coco porque no hay. Claro. ¿Y por qué la razón? Entonces, ¿por qué que no hay? Que esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es fácil en el sentido que en los últimos 10 años ha incrementado la producción de cocos a nivel mundial un 16%, ¿okay? Que se ha mantenido
constante por 10 años. Pero la demanda ha crecido a 600% anual. Así que cuando tú pones el 16 al 600, ya tú ves que más nunca vas a llegar a lograr a mandar lo suficiente que le hace falta. ¿Y por qué no se incrementa más? Eso es lo que estamos haciendo en Costa Rica. Cuando terminemos, te digo que vamos a tener 80,000 matas produciendo coco. Pero a nivel mundial, ¿por qué otros países no hacen eso? Costa Rica tampoco lo hace. La razón es que la mayoría de las fincas de coco son de 10, 20 hectáreas, más o menos, son pequeñas. Y lo que pasa es que las personas que viven ahí, los campesinos, usan los cocos que producen sus matas para vivir. Claro. Los venden y viven de eso. Pero no, las matas en esos países, sobre todo en las Filipinas, que es la más grande, ya llegan que son las matas que son de 40 pies de alto. Cuando ya llegan a 70 años, ya paran de producir. Entonces la respuesta es, ¿por qué no la cortan y siembran otra vez? Claro, bueno, necesitas sembrar, ¿no? O sea, es como te gastás todo lo que tenés, o sea, sí, no puede, todo lo que hay, pero no producís. No tiene, no tiene dinero, porque ellos viven de lo no tienen ni la infraestructura, no tienen el dinero, no tienen, claro. No tienen nada. Entonces, y el gobierno no lo apoya, porque acuérdate, cuando tú tumbas una mata, esa mata lleva 70 años, cuando ya produce más, pero sigue sacando la nutrición de la tierra, la sigue sacando. Si tú cortas esa mata, quita todas las raíces y todo, ya eso cuesta dinero. Pero bueno, la vuelvas a sembrar otra vez, tiene que dejar por lo menos casi un año sin sembrarla y ponerle abono para que la tierra vuelva otra vez a hacer lo que debe de ser. Entonces tú siembras, ¿no? Pero tienes que esperar 30 meses para que vuelvan a salir. Así que en ese proceso se te van 4 años. ¿Y cómo tú comes? Entonces lo que hacen es que dejan la mata ahí y siembran yuca, malanga, lo que fuera. Lo que venga. Sí, claro, para poder. Claro, y sí, bueno, esto, viste, la verdad, y de hecho igual también el coco en los últimos tiempos, bueno, da tantos beneficios, ¿no? Lo encontrás en todo ahora, y la gente lo consume muchísimo, todos los productos que tengan que ver con el coco. Y claro, si en algún momento, si no producimos, se va a terminar, ¿no? Así que qué bueno que hay personas pensando en esto. Y vos sabés que yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Y relacionaba un poco todo lo que estuvimos hablando con respecto a esto de cómo Dios conecta el universo, ¿no? Cómo Él envía mensajes a las personas para que trabajen y obren en esta tierra con lo que le pertenece a Dios también, ¿no? Con lo que Él ha puesto sobre la tierra para que nosotros consumamos, para que nosotros podamos ser felices, podamos desarrollarnos, pero sin olvidarnos que debemos seguir produciendo y haciendo las cosas correctas y no combatiendo todo lo que nos da indiscriminadamente. Así que creo que tiene que ver por eso, por ese lado, ¿no? Cómo se conectas con las personas para decir, no te olvides de esto, y somos herramientas, en realidad, somos herramientas para llevar a cabo sus designios o lo que Él quiera. Estoy encantada con lo que me cuentan. Y vamos a entrar en otro tema que me comentaron hoy así un poco y que recibí de ustedes mensajes. ¿Cómo está eso de que Nelson va a tener una miniserie? ¿Cómo llegamos a una miniserie, Nelson? A ver, contanos. Bueno, yo escribí el libro, eran 3 propósitos. Tú sabes que cuando alguien dice, voy a escribir un libro y voy a vender 1 millón de copias, puede decirlo, pero lograrlo, claro, no voy a decir que es imposible, pero es súper difícil, porque una persona que escriba un libro, primera vez en su vida, y lo publique, el averaje de venta total en la vida de esa venta del libro son 50 copias. Mira. Quiere decir que la persona tiene 50 amigos y familia que le compraron el libro. Claro. Mi propósito no era ese de ganar $1 millón, simplemente yo quise contar mi historia
para que mi familia sepa qué fue lo que pasó. Segunda, lo escribí para ese señor que es americano, que está viviendo en Nebraska y está fumando un tabaco, y entonces dice, wow, déjeme leer esto. Quiero que sepa, porque los americanos en sí no saben la realidad de lo que pasó en nuestro país, pero para que ellos sepan qué fue de verdad lo que pasó en Cuba. Y yo simplemente soy una persona que contribuyó al país que me adoptó. En otra cosita ahí, yo no, los beneficios que se dan, sabe que son muchos para los veteranos, como medicina, educación y monetaria mensual. Yo no cojo ninguna. Yo nunca dejé que el gobierno pagara mi estudio, yo lo pagué yo mismo. La medicina, yo siempre tuve, o pagué mi seguro, o mi trabajo pagaron mi seguro, así que no me hacía, no tenía que utilizarlo. Y por última parte, el dinero que ellos te pagan mensual, no lo necesito porque yo lo puedo ganar. Simplemente yo le estoy devolviendo a los Estados Unidos las gracias por acogerme, aunque no fue fácil, por la libertad que me dio, y yo creo que en este momento ya estamos chavos. Ni ellos me deben a mí, ni yo le Claro, ni debo a vos ellos. exacto. Yo voy para adelante. Qué hombre de honor que sos, ¿eh? Déjame decirte que sos un hombre con mucho honor, con mucha moral, ¿no? Y qué bonito lo que dijiste. Se nota de todas maneras que sos un escritor, porque sabes decir las cosas para que uno las entienda. Vos sabés que yo te escucho y imagino lo que contás. Yo soy una gran lectora, a mí me encanta leer, me encanta desde muy chica, me ha ayudado muchísimo también con muchos problemas personales poder leer, me ha sacado de muchas angustias y también me educó de alguna manera, ¿no? Me va dando muchas cosas. Y siempre tuve los libros me enseñaron a imaginar, a tener una gran imaginación y cuando te escucho puedo imaginar hasta cómo era hasta tu casa, no sé, ¿no? Y eso es maravilloso, y eso que acabas de decir, yo ya vi al norteamericano sentado en Nebraska diciendo, a ver, este libro lo voy a leer, ¿no? Es Sí, increíble cómo podemos trasladar nuestra mente así es como yo escribo. Yo escribo que la persona que lea el libro pueda no solamente leer el libro, o sea, normalmente, pero yo quiero que esa persona entre en la vida de las personas que están ahí, tanto que pueden oler, pueden Exacto. saborear la comida, lo que fuera. Si uno logra eso, entonces uno logró mucho. Exacto. La última parte, que todo lo que yo he ganado de los libros, de la venta del libro, de los derechos y eso, todo ha sido para renovar la iglesia mía en mi pueblo, una iglesia católica, que cuando llovía más adentro que afuera. Le hemos puesto, ya está completa, el techo, pintada, luces nuevas, y ya se está usando otra vez la iglesia en el pueblo mío, que es una iglesia católica. Esas son las razones. Y entonces, de las casualidades, un actor cubano bastante famoso. No. Ese actor no es tan buen tipo como yo, pero bueno. Hay un website que uno sube los libros, y en ese website las personas que son productores, actores, ejecutivos de diferentes casas de películas, lo que fuera, ¿no? Ellos van a ese website y de gratis bajan el libro y lo leen. Pues entonces este señor, de una manera o de otra, encontró el libro mío en ese website y lo bajó, lo leyó, le gustó, y así estamos. Y compró los derechos del libro para hacerlo en una serie de cinco partes para la tele, que se va a ver en todo el mundo.
en las plataformas, ¿no? Ajá. Qué increíble, ¿no? Qué bueno. Bueno, este es otro mundo. Esto, yo creo que la gente va a estar fascinada escuchando tu historia, la historia de Odalis, porque las personas, la mayoría de nosotros, ignoramos muchas cosas, no conocemos todo. Y esta es la oportunidad que tenemos de conocer, de saber cómo manejarnos también, si hay personas del otro lado del mundo que quieren escribir un libro, ¿no? O tienen ya un bosquejo de de su historia o de alguna historia, y la gente necesita a veces escuchar para saber cómo manejarse o si realmente vale la pena hacerlo o no hacerlo. ¿No? Uno necesita siempre de la información, y qué mejor que te la cuente alguien que lo vive, que lo hace. Y una cosita más, antes de que hables, escuchaba, nosotros los argentinos decimos para el pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Y yo creo que vos tenés el legado de lo que, para Dios, lo que es de Dios, ¿no? Le devolvés a Dios todo lo que te ha dado de alguna manera, te ha cuidado, te ha protegido, a pesar de la vida con contratiempos y con lucha para poder sobrevivir y para poder seguir adelante. Dios siempre te ha tenido como un cariño especial, ¿no? Y te ha llevado de su mano, lo mismo que Odalis, creo yo, para poder conocerse, estar juntos, proyectar y enviarles aún más personas para que ustedes puedan demostrar ese amor que ha tenido con ustedes, ¿no? Y eso es increíble. Yo creo que la persona, mi opinión nada más, yo creo que toda persona que quiere escribir algo, no tiene que ser un libro, puede ser una hoja, puede ser media hoja o puede ser un libro de 1000 hojas, no importa. Eso se escribe no con el propósito de decir, esto va a ser un hit, va a vender. Eso se escribe simplemente para la diversión o el orgullo propio de escribir algo. Aunque nadie lo lea, no importa. Aquí hay un señor que tiene un hijo que tiene, ¿sabes qué edad tiene? 13, 8, 9 años. Un varoncito que vive a 2 puertas de nosotros. Él es un escritor. ¿Ok? Y entonces me trae los papeles con tremendo orgullo. Mira lo que escribí. ¿Ok? Y yo ¿qué tú crees? Entonces yo leo, oh, very good, y lo que fuera, ¿no? Pero yo siempre le digo a él, ¿y a ti te gusta lo que tú escribiste? Sí. Ok. No hace falta que más nadie le guste. Exacto. Simplemente si a ti te gusta y estás satisfecho, que dices lo que tú quieres decir, ¿qué importa si a otra persona le gusta o no? Entonces, si él me dice, no, esta parte no quedó bien. ¿Y por qué no quedó bien? Es porque a ti no te gusta o tú crees que a otra persona no le va a gustar. Si es porque tú lo quieres arreglar, pues dale y arréglalo a tu manera, pero no con la expectativa de arreglárselo para otra persona para que luzca bien. Y yo creo que cualquier persona que esté por ahí, que quiere escribir, avanza, dale. Ponte ahí y empieza y dale paso a paso, y no importa lo que pase después que tú termines. Si quiere, dale copia ahí en una fotocopiadora y se la da a la familia, perfecto. Exacto, exacto. Porque ya tú puedes decir que ya tú estás satisfecho, que lograste poner un producto o tu historia, lo que fuera, a las manos de otros, para que ellos lo disfruten. Y eso es todo lo que cuenta. Exacto. Gracias por ese consejo maravilloso que le estás dando a todos. Y contanos, y gracias por tus palabras increíbles. Odalis, ¿vos qué sentís con todo esto, no? ¿Cómo compartís vos la escritura de él? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Bueno, ¿qué te puedo decir? Imagínate que cuando nos conocimos, ¿no? Empezamos a hablar, perdón, él me envía el libro. Irónicamente, yo tuve problemas con la computadora, perdón, y entonces, gracias, él me manda la copia del libro.
por fin, porque yo había tenido problemas técnicos en poderla. Entonces, debes de ver el libro completo, me mandó como lo que se llama como el bosquejo, ¿no? De original. Y comienzo yo a leer ese libro. Bueno, según comentaste tú, o sea, página por página, he tenido yo el privilegio de verlo a él crecer. Sabes que cuando uno pues conoce a una persona, que empiezas a conocerla, va creciendo esa intimidad personal de conocerte, de hablar, quién eres, tu familia, o sea, ya estaba ahí para mí. Entonces, desde de verlo creciendo desde niño, sus travesuras, sus amiguitos, cuando que muerde a la prima y que él va creciendo, ¿no? Y se divierte jugando y con los amiguitos, oyendo los trenes, y aquella juventud de esa niñez especial, ¿no? Y viene el cambio, ¿no? Entonces, de verdad que me conmovió tanto, yo lloraba leyendo el libro, yo me veía en el libro, pero completamente, y me fui enamorando aún más de él a través de ese libro tan espectacular. Así que te invito a ti y a todos los oyentes pues que se sirvan. No, yo lo quiero leer, o sea, yo quiero leerlo. Sí, no, por supuesto, sí. Pero mira, fíjate cómo Dios a través de un tiempo tan cataclísmico, ¿no verdad? Que viene esta pandemia, que si nos escudriñamos aún más, vemos que a través de los años, estas pandemias ocurren como cada 200 años hay una, ¿no? Para generar un cambio, un ¿no, movimiento en la Tierra, un movimiento en el universo. Sí, pero yo creo que la pandemia ha sido una gran oportunidad para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros ha sido una gran oportunidad. Para llegar de verdad a algo algo ha sido, para mí esto ha sido un cambio como todos tenemos un punto de vista, ¿no verdad? Esa dignidad, como dijiste tú ahorita, como individuos, ¿cómo me afectó esto a mí? Yo me puse a hacer ejercicio, obviamente lo conocía a él, pero me enfoqué más en mí, hacer ejercicio, lo conocí a él, empecé a leer el libro, cuidé más de mi comer y me enfoqué en qué podía hacer yo para yo en este periodo de tiempo tan increíble, ¿no? Mi mundo iba hacia España, ¿no es verdad? Todo aquello se fue y como te digo, ¿no? Para mí, te lo digo, en todo aspecto, Dios en su sabiduría, pues hizo que las cosas fueran cayendo como cayeron. Yo pues estoy sumamente orgullosa de él, de haberlo conocido. Ha sido un hombre que sabemos que ayer o antes ya se celebró lo que es el Día de los Padres. Considero que es un hombre como nunca de verdad había conocido, aparte de mi padre, una persona que está dispuesta siempre a todo, un hombre fuerte en toda capacidad, ayudando a los demás, y ha hecho todos mis sueños, de verdad, y no solo por un día, sino 365 días al año. Y de verdad que para mí ha sido un honor que Dios de verdad lo haya puesto en mi camino y nos puso de una forma tan linda. Yo lo veo como que nuestros dos padres a través de Dios nos han unido y nos han unido para un propósito mayor, ¿no? ¿Verdad? Como el que estás haciendo tú. Y vuelvo a felicitarte lo que estamos haciendo aquí, cómo Dios nos permitió nuestras dificultades en la vida, ¿no? ¿Verdad? A seguir en nuestras almas, acudiendo a esa regeneración, ¿no? ¿Verdad? A poder crecer. Y independientemente ya lo estábamos haciendo. Y eso para mí lo que es una relación. Que dos personas, no importa en qué sea de trabajo o en una más linda que Dios creó, ¿no verdad? Lo que es el matrimonio, pues poder co-crear, ¿no verdad? Algo aún mejor que lo que teníamos ambos separados, ¿no? Ahí es donde viene la fuerza y viene la unión. Y por lo que cada uno traemos, gracias a Dios, hoy muchos de mis sueños están siendo realizados y él ha sido una gran partícipe y es en mi vida. Me gustó mucho lo que dijiste tú anteriormente, lo que es darle de vuelta la dignidad a un pueblo, ese aliento de vida que podemos nosotros hacer, aquella arenita, aquel esfuerzo que salimos y ahí es donde viene el triunfo.
para el ser humano, mi experiencia, ¿no es verdad? Porque cuando yo me pongo en que voy a hacer dinero, yo quiero salir adelante y yo tengo esto, estoy enfocada en algo material, no estoy enfocada en algo de qué es de verdad a mí lo que me hace, como tú dijiste y dijo él también, qué de verdad a mí me llena. Y cuando yo hago lo que a mí me llena, el lucro va a venir de todos los lados. Se añade, todo se añade. O sea, nosotros tenemos un propósito y lo hacemos y lo llevamos a cabo, somos, coincido con ustedes, creo que somos herramientas, muchos, para poder llevar a otros alivio, amor, sabiduría, conocimiento, experiencia, riqueza. Y hay algo que mientras te escuchaba se me venía a la mente y es que los linajes se encuentran. Cada uno de nosotros tenemos un linaje. Nosotros venimos, tenemos ancestros, tenemos nuestros propios dioses también, ¿no? Y ellos conjugan todo para que nosotros hoy los honremos de alguna manera, ¿no? Y esta es la manera en que ustedes han encontrado para honrarlo, a honrar a todo ese linaje tan fuerte que ustedes traen y que se ha conectado, que los ha unido. Ellos han trabajado para esto. Y hoy los encuentra juntos con proyectos, con una vida en común, con una vida rica, llena de cosas maravillosas para poder aportarle al otro y no pasar desapercibido en esta vida. Ningún ser humano pasa desapercibido en este mundo. Lo que pasa es que algunos no se dan cuenta de eso. Todos creemos que nos tocó lo peor o que nos tocó lo mejor, depende de la vida que hayamos tenido, pero no pasamos desapercibidos, todos somos vistos, todos tenemos luz propia y esa luz es la que brilla, esa es la luz que ilumina y que llega a otros, que les brinda amor, y otras personas a veces no quieren que uno brille y te quieren opacar, y son esos momentos difíciles que nos tocan la vida, pero que aún así es tan fuerte esa luz que tenemos interior que sale igual al mundo y lo ve. Realmente estoy encantada de haberlos conocido, ha sido un placer, me encantaría quedarme a hablar con ustedes horas, pero vieron que tenemos un tiempo y un espacio. Creo que ha sido muy fructífero, como dicen la palabra, conocer la vida de ustedes un poquito, sé que hay mucho más. Vamos a dejar todos los datos de ustedes en el programa y también los nombres de los libros, porque nos gustaría que las personas también se acerquen a leer un poco todo lo que ha escrito este maravilloso ser que nos ha demostrado a nosotros que se puede salir adelante, que podemos ser dignos, no importa si nos hunden en el más profundo de los pozos, nosotros podemos salir, siempre hay alguien que te rescata. Y salir de ahí siempre con amor y no con odios ni rencores, sino tratando de aportar. Hay mucha gente que los necesitaba, ahí Costa Rica los estaba necesitando, así que los unió el universo, Dios, o lo que ustedes quieran creer, para que ustedes hoy sean un pilar fuerte en Costa Rica y ayuden a esa comunidad que está esperando ser atendida y reconocida, ¿no? Así que les voy a dar un espacio a cada uno para que se despida, para que le manden un mensaje al mundo que los va a escuchar. Este canal, tanto el mío como el de mi esposo, se ve en más de 44 países cada una de las páginas. Tenemos estas banderas porque son los 5 países, por lo menos en mi página, que nos siguen continuamente, pero nos ven muchas personas y sé que lo que ustedes puedan decirles le va a ayudar siempre a alguien, así que su tiempo. Bueno, muchas gracias de nuevo. Qué lindo que nos hayas dado esta oportunidad, no solo por mí, sino por él también, pero estas ventanas al mundo, como dijiste, vos, de poder acercarnos mediante tu programa a decirles a aquellos que sí hay esperanza, ¿no es verdad? Que esta pandemia pues nos ha movido a todos, pero a ver lo bueno, a ver nuestra fuerza como seres humanos, como mujeres en particularmente para mí y para ti, que sí podemos, sí somos fuertes y que toda la vida se puede. Tenemos que tener fe, tenemos que ser persistentes, tenemos que cambiar un poco la percepción de cómo vemos las cosas
en el pasado, porque las viejas ideas no nos llevan a nada. Hay que buscar nuevos caminos, buenos senderos y dejar que Dios haga su labor en nuestras vidas y todo llega. Así que gracias a ti nuevamente y te esperamos aquí en Costa Rica para que disfrutes un poquito de la pura vida. Qué hermoso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada más que esto. Aquí esto es pura vida. Cuídense en todo. Y a mí un señor una vez me dijo, él tenía la percepción que yo estaba, tú sabes, no estaba bien, no estaba en carril, ¿no? Pero esa es la percepción de él, no la mía. Y entonces me dijo, usted tiene que coger tiempo para encontrarse, como, o sea, encontrarse como persona, como quiera. Usted tiene que coger tiempo en inglés, que coger tiempo para encontrarse. Yo le dije, ¿cómo para encontrarme? Sí, usted tiene que coger ese tiempo para mirar y encontrarse. Yo le dije, yo no sabía que estaba perdido. Claro. Yo sé dónde voy. Puede ser que en tu percepción tú crees que yo estoy perdido, no, pero yo no tengo que encontrarme si ya yo sé quién soy yo y yo sé a dónde voy. Y lo único que le dejo a todo el mundo es que si lo puede lograr una persona que vino de cero, cuando uno nada para llegar a la orilla, sin papeles, sin dinero, obvio, sin una maleta con pertenencias, sino simplemente tirarte de un bote y nadar. Si yo pude hacerlo, llegar de ahí hasta donde estamos ahora ayudando a otras personas, pues eso lo puede hacer cualquiera. Y lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser en un nivel inmenso, sino uno a uno. ¿Ok? Simplemente ayudar a una señora a cruzar la calle. Pagarle un café al señor que está atrás de ti, que eso no, $1, ¿no? Y le paga. Ya eso le pone en la mente a esa persona que alguien me ayudó simplemente y que ellos también pueden entonces doblarlo para adelante y ayudar a otras personas. Así que todos esos que ustedes que estén allá afuera oyendo este programa, les digo pura vida desde Costa Rica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir, una mirada positiva al mundo, recordarle a las personas que la vida continúa a pesar de la pérdida que hemos tenido muchísimos de nosotros por una pandemia que nos ha tomado de sorpresa, pero que nos ha enseñado a salir adelante y a buscar nuevas técnicas y nuevas formas de superar todo lo que nos pasó. Nos dio la gran oportunidad de conocernos hoy con Nelson y Odalis. Nos ha dado la oportunidad de entender un poco más lo que significa la dignidad, lo que significa la moral, lo que significa ser un hombre y una mujer íntegros, y poder transmitir a los demás todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado y nos han dejado y nos han aportado a través de nuestra parte sanguínea. Muchísimas gracias a todos, gracias en especial a ustedes, muchísimas gracias, todo mi corazón hacia ustedes, espero que los proyectos sigan adelante, vamos a seguir en contacto, bueno, que salga la miniserie, yo la quiero ver y sobre todo quiero leer el libro, así que bueno, tienen una nueva amiga en este país, ya saben, acá en Utah, también tienen las puertas abiertas, muchísimas gracias por el amor y dejarme entrar a sus hogares, y también a todos ustedes en el mundo, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, por escuchar, y espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado de Nelson y de Odalis. Muchísimas gracias, bye bye. Bye.